Entonces yo creo que vamos a dar inicio a nuestra presentación el día de hoy desde la maestría en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente en nuestro espacio de Masterclass y Manager Talks, donde invitamos a expertos que nos compartan de su experiencia todas estas temáticas que están alrededor de los negocios y la dinámica económica de los países nos permitan tener un conocimiento mucho más preciso, contando cómo se da la operación en este caso, en el tema logístico. Y hoy pues le damos la bienvenida nuevamente, a pesar de que Carlos es profesor de la Universidad Autónoma de Occidente en Los Bordados, pero quiero presentarlo a Carlos Eduardo Farfán. Eh, Carlos Eduardo, pues muy conocido en el ámbito de los negocios internacionales y la logística como tal. Carlos actualmente es presidente del Consejo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Es el presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Seguras. Para los que no conocen, qué es la Asociación de Empresas Seguras, es una asociación gremial sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es contribuir a mejorar los niveles de seguridad y productividad en las empresas del sector productivo. También ha sido profesor invitado en la Universidad ICESI, acá en el Valle del Cauca, también profesor invitado del Tecnológico de Monterrey, una amplia formación empresarial a lo largo de su trayectoria con la Universidad del Norte, también es profesor de la Universidad del Norte, es presidente de la COEALAC, que es la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de Latinoamérica, España y el Caribe. Y igualmente a lo largo de su experiencia profesional ha desempeñado pues varios cargos en diferentes compañías. Desde su formación, Carlos tiene una especialización en inteligencia militar, o sea, es oficial de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia. También cuenta con un MBA de ICEAD en España y también actualmente está en su terminación de una maestría en dirección portuaria en la Universidad de la Buenaventura, acá en Cali. O sea que, Carlos, bienvenido a este espacio. Gracias por sacar de tu agenda ese tiempo. Como les decía, en este momento está en un evento en Perú, pero igualmente queremos aprender de tu experiencia y tu experticia en el tema de la competitividad a través de la logística. O sea que, Carlos, bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias por esta gentil invitación que me haces para compartir este espacio en aquello que es lo que más me gusta y es hablar de la seguridad en la cadena de suministro. Y precisamente este espacio lo hemos bautizado como logística segura, logística eficiente y competitiva. Así que con el permiso de ustedes me voy a permitir presentar algunas ideas acerca de no solamente de temas conceptuales, de normativas internacionales, sino también de vivencias propias derivadas de cerca de más de 3 décadas de trabajo continuo en la logística segura, que se convierte en una logística eficiente y competitiva. Y para el efecto, me voy a permitir compartir mi pantalla. Ustedes me confirman si se ve la pantalla. Permítame, creo que ahí está entrando. Eh, Me indican, por favor, si ya se ve la pantalla. Perfecto. Sí,
Ok, muy bien. Entonces, en esta hora que seguramente se va a pasar muy rápido, quiero compartirles este concepto de la logística segura, que en países como Colombia y desafortunadamente hoy en varias regiones, la logística demanda unos criterios relativos a la seguridad para lograr la eficiencia y la competitividad. Y particularmente cómo algunas normativas que se han creado ya hace más de 20 años relativas a programas de seguridad en la cadena de suministro que permiten que esa logística pueda ser mucho más eficiente y más competitiva en los mercados internacionales. Y cuando hablamos de logística eficiente, pues definitivamente la logística eficiente es aquella que permite reducir costos y tiempos. ¿Por qué? Porque va a permitir que el producto pueda llegar al lugar y el momento adecuados y de manera correcta al cliente. ¿Y por qué logística competitiva? Porque se van a optimizar costos, va a aumentar la velocidad de entrega y por supuesto la satisfacción del cliente. Y esto académicamente decirlo suena fácil. Yo hago parte de la primera promoción de la especialización de logística de ICESI por allá en el año 2001 y un profesor, recuerdo Andrés López de ICESI, él llenaba el tablero con sus marcadores, pintando toda la logística ideal, logística colaborativa, todos los temas de conceptos logísticos espectaculares. Y yo veía ese tablero lleno y levanté la mano y le dije, Andrés, ¿en dónde entra en todo ese esquema y esos flujos interesantísimos que colocas allí? ¿En dónde entra la inspección antinarcóticos que se hace en el puerto? Y él se volteó a mirar y me dice, ¿cuál inspección? Sí, es que en el momento en que la carga llega al puerto, ahí vuelve y se saca la carga, se desembala el contenedor, se abren los productos, se aperturan las cajas, hay un perro que pasa por encima oliendo las cajas y posteriormente vuelve y se cierra y se mete al contenedor y se cierra y se lleva al costado del buque el contenedor. Y se queda mirando y dice, ¿cómo así? Pero eso no hace parte del proceso. Entonces, ¿dónde quedó los costos y los tiempos? Porque el costo de desembalar el contenedor, de aperturar las cajas, de movilizar el contenedor, pues en últimas, pues va a generar por un lado más tiempos, por otro lado más costos, pero además, cuando uno revisa la logística eficiente del producto correcto, pues el producto correcto no es lo mismo que el producto vaya empacado perfectamente bien cerrado a un producto que en un terminal marítimo manipulado por personas que no conocen la manipulación del producto, que no han sido capacitados en la manipulación de determinados productos, pues obviamente el producto ya no va a ser el correcto. Y no va a llegar en el momento adecuado también porque se alargaron los tiempos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está la logística competitiva? ¿Dónde está la logística eficiente? ¿Y por qué se dan esos controles? Porque pues obviamente hay un tema de amenazas a las cadenas de suministro, como son particularmente el tráfico de sustancias ilícitas, el contrabando, el tráfico de divisas, de armas, etcétera, que hace que las autoridades tengan que generar una serie de revisiones y que afectan definitivamente esa ventaja competitiva. En ese orden de ideas, pues la misión de la logística y particularmente del comercio internacional es que los productos o los bienes y servicios puedan llegar de manera correcta al lugar adecuado, en el momento adecuado, en la condición que el cliente lo desea y por supuesto que contribuya a la rentabilidad del negocio. Y por ello, los dos elementos que marcan esa competitividad y el cumplimiento de esa misión son los tiempos y los costos. Eh,
Esos son los retos que tiene la logística usualmente, el poder reducir costos y reducir tiempos, pero siempre y cuando cumpliendo con estos preceptos de la misionalidad de la logística. Pero cuando llegamos a los terminales, nos encontramos con que hay una amenaza que es el tráfico de sustancias ilícitas. Colombia hoy día está ya por encima de las 3.000 toneladas de producción de clorhidrato de cocaína, cerca de más de 300.000 hectáreas de hoja de coca producidas que definitivamente hacen que las autoridades tengan que ejercer unos controles en los terminales marítimos, particularmente en los aeropuertos, y esos controles implican muchas veces inspecciones intrusivas a la carga. Hoy en la tarde me llamaba el cónsul de Bélgica, creo que es, tiene un negocio, tiene una fábrica de estructuras metálicas y vendió como 13 contenedores, un proyecto interesante para Islas Caimán. Y me llama y me dice, venga, ayúdeme, que yo voy a exportar estos 13 contenedores que van para tal parte. Cada contenedor pesa como 9 toneladas. Pero pues al salir por Cartagena, esa carga me la van a parar, me van a abrir el contenedor, me van a sacar todas las estructuras del contenedor. Cada estructura pesa más o menos 1.3 toneladas. Eso sacarlo va a ser un lío, se van a dañar. O sea, hay una preocupación gigantesca por ese embarque, precisamente porque teme que no llegue a destino como está indicado por el cliente, teme que no llegue en la condición porque al momento de manipular las estructuras se van a averiar esas estructuras y finalmente cuando las vayan a armar, pues no va a poder armarse adecuadamente porque fueron golpeadas. Todo el empaque que se hizo en fábrica pues va a echarse a perder. Entonces, esos controles que se desarrollan, que sin duda son necesarios, porque uno podría decir, la policía cómo hace eso, la policía cómo afecta al comercio exterior. No, es que si no hace ese control, pues el volumen de droga que saldría por los terminales marítimos y por los terminales aéreos sería incalculable. Así que, ¿cómo lograr que no obstante la amenaza que tenemos del narcotráfico, la amenaza que tenemos de la seguridad, definitivamente logremos, no obstante existir esa amenaza, lograr poder trabajar de manera segura? Hoy hay un equilibrio que se debe lograr entre dos conceptos, el uno la seguridad y el otro la facilitación. O sea, necesitamos que nuestra carga de exportación, de importación pueda llegar rápidamente. Hay unos acuerdos internacionales que establecen esos esquemas de facilitación para poder recibir carga y despachar carga de manera ágil, pero también hay unos controles en materia de seguridad que obligan a que estos fenómenos y estas amenazas pues no afecten el comercio. Es simplemente, imagínense ustedes quienes han tenido oportunidad de viajar recientemente y ojalá fuera de Colombia, cuando llegan al aeropuerto El Dorado de Bogotá, que es el aeropuerto con mayor número de pasajeros en Latinoamérica. El aeropuerto de Bogotá es el número uno en carga en Latinoamérica, es el número uno en pasajeros en Latinoamérica por encima del aeropuerto de Santos, perdón, de Guarulhos en Sao Paulo, por encima del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Y esto implica que el pasajero tiene que pasar rápido por los controles migratorios y los controles de seguridad. Y entonces, ¿qué hace el aeropuerto? Pues el aeropuerto coloca una serie de lectoras que permiten identificar un código QR que usted lleva en su teléfono o en su pasabordo y pasa rápido ese control de seguridad y no hay un guardia de seguridad que está revisando todavía que si el documento de identidad coincide con su pasabordo. Ahí no pueden hacer eso porque donde lo hagan paralizan la operación del aeropuerto. Y posteriormente el control migratorio tiene que ir a un biomic, donde simplemente colocan su pasaporte en una lectora, miran con los ojos a la lectora y la lectora identifica que se trata de esa persona y usted puede seguir de manera rápida y enseguida pasa al control de rayos X y entonces pasa su maleta, pasa sus elementos que lleva a la mano
y allí la máquina va a poder revisar qué es lo que va dentro de su equipaje de mano y usted pasa por un arco detector de metales para evitar que lleve cualquier elemento que pueda amenazar la seguridad aérea. Y entonces, para poder ser eficientes, pues tiene que implementar tecnología. Para poder ser eficientes, tiene que permitirse un acceso fácil y rápido, pero ese acceso fácil y rápido tiene que darse a través de unos controles y unos accesos restringidos, es decir, para poder pasar por el Biomic yo tengo que estar previamente registrado. La autoridad tiene que, yo tuve que haber hecho un registro ante la autoridad migratoria previamente para que me digan, ok, usted sí puede pasar por ese Biomic, usted es un pasajero confiable y puede pasar por allí. De igual manera, para lograr esa facilitación, pues obviamente hay que eliminar y reducir unos obstáculos que son las inspecciones. Entonces, ¿cómo me eliminan una inspección a este señor que va a, a- a exportar las estructuras? Él me dice, ¿cómo hago para que no me inspeccionen el contenedor? Le digo, no, olvídese, se lo van a inspeccionar. Y se lo van a inspeccionar porque no es un exportador recurrente. Segundo, el cliente al cual le va a vender en ese destino es a un cliente nuevo, un cliente que no tiene una trayectoria, no tiene unos antecedentes positivos, tampoco negativos los tiene, pero no hay un conocimiento claro de quién es. Esta empresa de esta persona no tiene una certificación en materia de seguridad, no tiene una calificación de empresa confiable porque no ha aplicado a ella y por tanto no le pueden eliminar ese obstáculo que es la inspección y sin duda le van a inspeccionar su carga. Entonces, para que me eliminen y reduzcan esos obstáculos, pues yo tengo que implementar una serie de procedimientos, cumplir con unos protocolos para que al final yo pueda desarrollar procesos seguros, con calidad y eficientes. Y para mantener toda esta facilitación, pues tengo que generar confianza en la autoridad, que me permitan pasar más rápido. Yo soy confiable porque he demostrado que efectivamente hago una adecuada gestión del riesgo. Y aquí es donde viene la clave particularmente de todo este proceso, de gestionar adecuadamente los riesgos para que podamos generar confianza ante la autoridad y la autoridad diga, yo a esta empresa no la reviso, a este importador confiable no le voy a revisar su carga porque confío en lo que me está colocando en su declaración de importación, efectivamente es lo que me está trayendo. Hace un momento antes de iniciar, Juan Carlos me preguntaba que cómo está el tema de la implementación de inteligencia artificial hoy día en algunos países y particularmente en Colombia para este tipo de controles. Entonces, por ejemplo, las máquinas de rayos X, no todavía en Colombia, ya en algunos otros países, no porque la tecnología no sea accesible, sino porque ha habido lentitud en la implementación de tecnología disponible y permite a través de inteligencia artificial que la lectora de rayos X de un contenedor que va pasando por un escáner, ese escáner va captando las imágenes y lo compara con la declaración de importación. Y entonces allí en la declaración de importación dice, trae maquinaria agrícola XY y inmediatamente la lectora de rayos X va a identificar ese contenido y encuentra a través de una base de datos gigantesca de productos, identifica que el producto declarado en el documento no coincide con la imagen de rayos X que está cruzando. O también dice que trae 600 cajas de X producto y resulta que en la imagen rápidamente la inteligencia artificial capta que no hay 600, sino hay 900. Y entonces hay contrabando técnico, declararon 400, pero están trayendo 900. Entonces, inmediatamente la inteligencia artificial va a decir, oiga, aquí hay algo que no concuerda entre lo declarado y lo que estoy viendo en las imágenes. De esa forma, puede haber un mayor control y no necesariamente se tiene que abrir físicamente la carga para poder inspeccionarla. Esa tecnología ya está disponible, hace mucho tiempo está disponible esa tecnología. Desafortunadamente, al parecer, todavía no hay la decisión para implementarla. Ya hoy varias aduanas
la utilizan incluso en países con menos recursos que los nuestros, pero desafortunadamente aún no se implementa esa tecnología que permitiría ser mucho más eficientes en la lucha, particularmente contra el contrabando, contra la evasión y que sin duda nos va a permitir ser mucho más eficiente. Me dice Juan Carlos que tuvimos algún problema con la energía. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, sí, ya me logré conectar del celular. Sí, tuvimos un Ah, bajón ok. acá en la... Sí, ya estoy Ah, aquí. ok. Exacto. Sí, te Perfecto, escucho. perfecto. Ok, Conectado el muy bien. celular. Ok, muy bien. Entonces, les manifestaba que eh, hoy estos esquemas de facilitación y seguridad son los que van a marcar la competitividad y más adelante les voy a mostrar ejemplos de algunos otros países, como es el caso de México, que tiene una actividad muy intensiva de cruce de frontera entre México y Estados Unidos y cómo se logra que pase mucha carga con este esquema de facilitación y seguridad. Por ahí hay un micrófono abierto, creo, que nos está generando un poquito de ruido. Juan Carlos, si revisas, hay un ruidito por ahí, hay alguien con el micrófono abierto. Vos sabés que debes agregar tu animalito muy triste. Hay Por un favor, micrófono John. abierto, si me ayudan. John, por favor, cierra el micrófono. ¿Para qué suene la foto? Juan Carlos, Yo creo que John lo podemos tiene el cerrar aquí, micrófono tal abierto. vez. No se deje engañar, A es ver si podemos que no cerrar es a... posible recibir un hipopótamo en Colombia. No sé, Juan Carlos, si tú lo ¿Miembro puedes para cerrar. México? De jardín botánico cumple 40 años. Vamos a Y en ver la si zona de Colombia podemos podrán tener. Dijo animales, cerrar nada. a... No. John, tu micrófono está abierto, Que si allá nos ayudas. Ya, creo que ya. Ok, bien, ya tenemos el micrófono cerrado de John. Bueno, muy bien. Y entonces, frente a esta situación, no los voy a aburrir mucho con estos antecedentes, pero sí mencionarles que desde el año 2001, con los atentados terroristas del 9/11, pues finalmente las autoridades, particularmente las autoridades de Estados Unidos, establecieron una serie de controles fronterizos que eh, permitían que la autoridad aduanera pudiera controlar lo que entraba. Después de los atentados del 9/11 se pensó en que el siguiente atentado iba a ser con la infraestructura portuaria, con la infraestructura de las fronteras, particularmente en la frontera norte y sur de los Estados Unidos. Entonces se crea un programa de cooperación con la industria, la cooperación con el sector privado denominado CityPat. Ese programa CTPAT, de C de Custom, aduanas, T de comercio, trade, P de partnerships, de alianza, A de against y T de terrorismo, la alianza entre el sector privado y las aduanas contra el terrorismo, consistía en un programa a través del cual el sector privado se compromete a implementar seguridad y garantizar la trazabilidad y seguridad de la carga desde sus sitios de producción hasta sus clientes y las autoridades aduaneras se comprometen a que su carga pueda pasar de manera rápida por terminales marítimos, terminales aéreos y fronteras. En el año 2007, la Organización Mundial de Aduanas dice, esta iniciativa me parece interesante y entonces crea una figura que se denomina operador económico autorizado. Esa figura permite que cada país implemente una figura igual a la que implementó la aduana de los Estados Unidos, que permite que cada aduana entregue una calificación, una validación de confiabilidad a las empresas operadoras de comercio exterior, al importador, al exportador, al agente de aduanas, al transportador, a la zona franca, y le va a decir, a usted ya lo revisé, usted ya me certificó quiénes son los socios de su compañía, usted me certificó su seguridad física, sus controles de acceso, su entrenamiento de personal, su seguridad informática, su gestión del riesgo y como tal le voy a permitir que su carga pase más rápido sin muchas verificaciones. Ese programa desde el año 2007 empezó
a funcionar en varios países del mundo. Particularmente hoy hay cerca de 179 países miembros de la OMA, donde se han implementado un número importante de programas en cada país, con cerca de 85.000 empresas certificadas en esta figura por parte de las autoridades. En el caso de Colombia tenemos algo así como 780 empresas certificadas por las autoridades, en este caso por la DIAN, por Antinarcóticos, por el INVIMA y el ICA, las cuatro entidades de control. Y esta calificación que tienen las empresas, pues les permite una serie de beneficios, no solamente de carácter de facilitación de mover su carga, sino también importantes beneficios de índole tributario. Por ejemplo, la devolución del IVA en mucho menos tiempo que la devolución del IVA a una empresa que no sea operador económico autorizado. La posibilidad de consolidar los pagos de las importaciones y hacer un solo pago mensual, eso le permite un flujo de caja adecuado, le disminuye los cargos administrativos de estar pagando cada vez que hago una importación, puedo consolidar esos pagos. En la consolidación de pagos no tengo que suscribir pólizas para garantizar el pago de los derechos, no hago declaraciones anticipadas, por ejemplo, cuando toque hacerlas. Es decir, una serie de beneficios de carácter, repito, no solamente de facilitación de cruces rápidos, sino también beneficios asociados a flujos de caja, devoluciones de IVA, no pago de garantías, etcétera, que nos va a volver la operación menos costosa y más rápida. Y de ahí la importancia de la eficiencia de esa logística segura. Más adelante, la Organización Mundial de Comercio dijo, sí, este tema lo veo muy interesante, pero no puede ser voluntario, tiene que ser obligatorio. Y entonces, a partir de la ronda de Bali del 2013, la Organización Mundial de Comercio emitió un documento que se llama el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC. Ese acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, es importante que quienes trabajamos en logística, es importante que quienes nos movemos en el mundo del comercio, pues conozcamos el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, conozcamos igualmente el marco normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, que son dos elementos que llevan en curso los esquemas de facilitación y seguridad. Y allí quiero llamar la atención sobre ese tema porque cuando uno va a una empresa y les pregunta, bueno, ¿y usted cómo aplica el punto 7 del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC? Pues la sorpresa grande que nos llevamos es que ni siquiera conocen el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, donde establece que los gobiernos deben tener mesas de facilitación del comercio, donde tienen que establecer beneficios para las empresas que son catalogadas como operadores confiables y de esa manera poder tener una serie de beneficios. Recientemente la OCDE también se ha vinculado a estos esquemas a través de los controles de zonas francas, donde califica a las zonas francas en una categoría de zonas francas limpias cuando son validadas por la OCDE en unos temas de seguridad. Entonces, estas zonas francas que no sean calificadas como zonas francas limpias por la OCDE, pues yo creo que difícilmente van a conseguir clientes para ocupar sus espacios al interior de las zonas francas. Y todo ello motivado por los temas de seguridad. En el caso de la OMC, no los voy a aburrir con los 12 artículos del Acuerdo de Facilitación de Comercio, pero sí mencionarle tres aspectos muy generales del Acuerdo de Facilitación de Comercio. El primero de ellos, que es el artículo 7 y lo que tiene que ver con el levante y despacho de las mercancías. En estos días una profesora de la maestría me invitó a hablarles a sus alumnos, creo que de segundo o tercer semestre de Derecho, muchachos de 18, 19 años, hablarles de seguridad en la cadena de suministro. Y yo decía, ¿cómo enfoco el tema con unos muchachos de 18 y 19 años que pues sus mentes están en otra parte diferente a la seguridad de la cadena de suministro? Y entonces muchos de ellos tenían termos encima
de su escritorio, de su mesa de la universidad, y les preguntaba a ustedes de dónde compraron esos termos. No, yo lo compré en Temu, yo lo compré en Amazon, yo lo compré en... Ah, bueno, ¿y dónde está fabricado ese termo? No, made in China, made in Taiwán, made in... Ah, ok, bueno, ¿y cómo llegó ese termo a Colombia? ¿Cómo llegó a sus manos? No, pues lo trajeron y lo importaron. Bueno, ¿y la importación cómo es? Y entonces ese termo que se fabricó a miles de kilómetros de Colombia, pues va a llegar en un barco, en un contenedor. Ese contenedor tiene un proceso de nacionalización, un proceso de internación de la mercancía, de pago de tributos aduaneros, de montarlo en un camión, de traerlo a una bodega, es decir, todos los kilómetros que recorre ese artículo que usted tiene en sus manos y todos los procesos que siguió para que pueda llegar a sus manos. Y dentro de esos procesos está el levante y el despacho de la mercancía, es decir, cuando llegó a territorio colombiano, a una zona primaria aduanera, es decir, a un puerto, a un aeropuerto, a una frontera, y entonces allí tiene que surtir un proceso de nacionalización de ese producto, y cuando ha surtido ese proceso, es lo que se conoce como el levante de la mercancía, es decir, que la aduana le dice, ok, por favor llévese su carga que ya fue nacionalizada y puede despacharla. Y entonces ese proceso de despacho tiene una gran diferenciación para la empresa confiable y la que no ha demostrado aún su confiabilidad. Esa empresa confiable, por supuesto, tiene unos beneficios que los voy a mencionar o algunos requisitos que les voy a mencionar al final. Un artículo 8 donde dice, bueno, aquí tiene que cooperar la autoridad y para que haya facilitación, entonces los señores de la DIAN, del ICA, del INVIMA, de la Policía Fiscal Aduanera, de la Policía Antinarcóticos, tienen que ponerse de acuerdo cuando van a hacer control sobre una carga, bien sea de exportación o de importación, y no cada uno por su cuenta a ir a inspeccionar una carga. Tiene que, por supuesto, ponerse de acuerdo a través de una ventanilla única de comercio exterior, la UCE, y entonces a través de esa ventanilla interactúan y revisan y dicen, yo quiero revisar la carga. DIAN dice, yo quiero revisarla, y entonces las otras entidades, si tienen interés, tienen que ir simultáneamente a hacer lo que se conoce como la inspección simultánea, y se hace una sola vez y no cada vez que cada autoridad tiene interés en revisar esa carga. Entonces, eso permite que se vuelva mucho más eficiente el proceso. Ah, pero mi compañía es una compañía confiable, certificada por la autoridad, por lo tanto, todas esas autoridades van a permitir que el proceso de revisión física no se haga, de pronto una inspección no intrusiva a través de un sistema de rayos X, pero mi carga no se abre preferencialmente. Y un artículo 12 en el cual no solamente se van a poner de acuerdo las autoridades locales del país, sino también las autoridades del país vecino. Normalmente en temas de frontera es fácil, es decir, la frontera con Ecuador, en- a propósito, pues hoy está totalmente rota esta cooperación aduanera entre la DIAN y la SENAE en Ecuador, porque ya sabemos todos los conflictos que hay con materia de aranceles, en materia de relaciones diplomáticas con Ecuador que están afectando el comercio, pero lo que dice el acuerdo de facilitación de comercio es póngase de acuerdo entre los dos países, en las autoridades, y a través de esquemas de reconocimiento mutuo. Mi empresa está certificada como operador económico autorizado, por lo tanto usted en el país de destino también le va a dar tratamiento confiable a mi carga. De esa forma, cuando llegue el contenedor a destino, la aduana identifica que se trata de una carga de un exportador confiable de Colombia, por lo tanto le va a permitir que pueda ingresar de manera expedita esa carga. Y vuelvo al artículo 7. Y en el artículo 7, pues no me voy a detener en los 9 elementos del capítulo 7, pero sí en dos de ellos. El primero de ellos, la importancia de la gestión del riesgo, donde las aduanas, donde las autoridades tienen que tener un esquema de gestión del riesgo que permita identificar quién es el exportador, quién es el importador, de dónde viene la carga, es decir, a través de todo un esquema de información le va a permitir eh,
identificar qué perfil de riesgo tiene la compañía. En el caso de las estructuras que les decía, yo le dije a la persona, mire, a usted le van a revisar el contenedor sí o sí porque usted no tiene un buen récord de exportación porque sus exportaciones han sido muy esporádicas. Dos, el cliente al que le va a exportar no registra una sola exportación con destino a ese país. Tres, es su primera exportación hacia Islas Caimán. Cuatro, el tipo de mercancía se presta para el proceso de esconder mercancía dentro de estructuras metálicas, es decir, tiene todos los elementos para que su perfil de riesgo sea alto, pero además usted no es una compañía confiable desde el punto de vista del esquema del operador económico autorizado porque no ha sido revisada, no tiene un proceso a través del cual la autoridad previamente lo ha verificado. Si la compañía fuera un operador confiable, la autoridad, conforme a este numeral 7 del capítulo 7, pues la autoridad tiene que generarle medidas de facilitación de comercio porque usted es un operador confiable. Y estos operadores confiables o operadores autorizados, pues obviamente son empresas que tienen un buen historial de cumplimiento, tienen un cumplimiento adecuado de registros de aduana, tienen una adecuada solvencia financiera, pero particularmente cumplen con unos estándares de seguridad en la cadena de suministro. Por eso no es raro que hoy día cerca del 70% de las exportaciones de México hacia los Estados Unidos sean realizadas por compañías que están certificadas y que les permite pasar rápidamente por carriles fast, por carriles rápidos, donde se tardan 14 minutos, 15 minutos cruzando desde México a Estados Unidos, siendo México un país productor de drogas, siendo México un país con un altísimo riesgo de migrantes, con un altísimo riesgo de tráfico de divisas, de tráfico de armas, de fentanilo, etcétera, y sin embargo la carga pasa con muchísima facilidad, con bajísimos niveles de inspección por parte de las autoridades. Y todo ello producto de estos esquemas de facilitación. Para el caso colombiano, para el caso colombiano, eh, la aduana de Colombia desde el año 2011 creó el programa Operador Económico Autorizado, donde a través de un decreto o un par de decretos y una serie de resoluciones estableció la figura del operador económico autorizado y definió unos criterios que deben cumplir las compañías para que sean catalogados con esa categoría de OEA Seguridad y Facilitación o de OEA Seguridad y Facilitación Sanitaria si están vigilados por el ICA o por el INVIMA. Y una vez la compañía cumple con todos estos requisitos en materia de seguridad y una vez es auditada y revisada, pues obviamente la compañía puede tener unos beneficios de facilitación que ya he mencionado. En ellos, por supuesto, está la obligatoriedad de verificar quiénes son sus socios comerciales. Y fíjense en algo importante que hoy la autoridad le dice, no, usted no solamente debe cumplir con controles al interior de sus instalaciones, sino también tiene que cumplir con asegurar que sus socios comerciales, el transportador, el agente de aduana, el que le provee los insumos, el que le presta servicios, el del material de empaque, el que le hace las visitas domiciliarias, el que le hace le suministra los sellos de seguridad, el que suministra los uniformes al personal. Es decir, hace un listado de 27 tipos de socios de negocios en los cuales usted tiene que ir a verificarlos, revisar si existen, revisar si son legales, verificar antecedentes, etcétera, para que esa cadena logística que usted utiliza realmente sea confiable. Entonces, fíjense hasta dónde llega el tema de los requisitos que debe cumplir una empresa para ser operador económico autorizado. Seguramente ustedes dirán, no, ese es mucho trabajo y yo por qué voy a tener que ir a revisar mis... Pero al final, cuando su carga llega a un puerto de destino o llega a un puerto de origen y es encontrada con sustancias ilícitas, usted va a tener un proceso penal, usted va a tener una retención de su carga,
no va a cumplir con la misión de la logística, su cliente va a reclamar, va a tener una pérdida económica y entonces ahí es donde dicen, si yo hubiera estado autorizado, si yo hubiera podido haber hecho este proceso. Entonces, estos programas operador económico autorizados sin duda van a permitir que haya mayor agilización. Pero aparece otra figura también del sector privado que son las normas ISO. Entonces, dentro de los esquemas del OEA, del operador económico autorizado, pues hay un tema de análisis de riesgos, hay una revisión de socios de negocio, una revisión de seguridad del contenedor, de los controles de acceso y seguridad física en las instalaciones, de la seguridad de procesos, de seguridad de personal, de entrenamiento en seguridad y por supuesto de seguridad informática en las compañías. Entonces, eh, ¿qué aporte tienen estos sistemas de gestión en estos estándares OEA? ¿Dónde encontramos esa transversalidad de los controles? Y entonces en las normas de calidad, la norma 9001, que por cierto va a tener una actualización en los próximos meses bastante interesante, entonces vemos que la norma 9001 es transversal a estos 5 sectores importantes, a todo el tema de análisis de riesgo, los asociados de negocio, la seguridad de procesos, y así sucesivamente con la ISO 17712, que es la norma de seguridad de sellos para los contenedores, la norma 19011, que es todo lo que tiene que ver con procesos de auditoría, entonces la auditoría a los asociados de negocio, la auditoría a mi sistema de gestión del riesgo, los temas de continuidad de la operación con la ISO 22301 y entonces cómo, si llego a tener alguna situación de riesgo, cómo voy a poder mantener la continuidad de la operación. Y cuando alguien pregunta y dice, ¿cuáles son los beneficios del OEA? Aparte de los beneficios tributarios, aparte de los beneficios de simplificación aduanera, yo le digo, mire, los procesos OEA van a permitir asegurar la continuidad de la operación. ¿Y por qué la continuidad de la operación? Porque en la medida en que yo tengo identificado un riesgo, sé qué puede pasar, cómo puede pasar, por qué puede pasar, pues me voy a preparar ante los escenarios que pueda tener para evitar que pase y si llega a pasar, poder mitigar el impacto que pueda suceder. Que mi sistema informático no se caiga, no me lo vulneren y siga funcionando, que mis asociados de negocio no pierdan la capacidad de poderme suministrar los bienes y servicios para que yo pueda seguir prestando el servicio o la fabricación del producto, que yo tenga un análisis de riesgo que me permita saber dónde se pueden presentar esos riesgos y cómo mitigarlos y prevenirlos. Entonces, esa norma 22301 va a ser de gran utilidad precisamente para poder identificar qué es lo que puede pasar. La norma ISO 18788 es una norma de seguridad para las operaciones de las empresas de seguridad privada y entonces permite que ese asociado de negocio empresa de seguridad me preste un servicio adecuado de conformidad con el respeto a los derechos humanos, de conformidad con el uso de la fuerza, cómo utilizar la fuerza letal, no letal, de letalidad reducida, es decir, cómo mi compañía de seguridad logra generar un esquema de protección, bien sea en acompañamiento a la carga, bien sea en la seguridad y control de acceso a instalaciones, cumpliendo con requisitos legales, preservando el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana y, por supuesto, al uso de la fuerza. En materia ambiental, pues la 14001 también me permite que los riesgos puedan ser identificados desde el punto de vista del impacto ambiental que puedan generar. En la medida en que mi transportador sea seguro y transporte elementos que puedan generar algún impacto ambiental, pues obviamente voy a estar cubierto. Los asociados de negocio que utilizan materias primas o me suministran materias primas que están controladas
y que en algún momento por querer sustraer esas materias primas como el carbonato de soda, el ácido sulfúrico, sustancias precursoras, pues vayan a generar un impacto ambiental en el momento en que no sean utilizadas de manera adecuada. Eh, la norma de seguridad informática, la 27001, pues es que hoy día solo basta pensar en qué pasa si se nos meten a nuestro teléfono. ¿Qué pasa si acceden a nuestras claves de nuestro correo electrónico, de nuestros sistemas de información? Entonces, en el operador económico autorizado reforzado con esta norma ISO 27001 de seguridad de la información, realmente vamos a poder tener procesos seguros. Y finalmente, creo que nos faltan dos, nos falta por ahí la 31 o la 39. Y la 31 es la norma de gestión del riesgo, la metodología de gestión del riesgo. La 37001 es la norma antisoborno. ¿Y por qué la norma antisoborno? Porque buena parte de los casos de contaminación con drogas obedecen a que alguien en la cadena de suministro fue sobornado, vendió la información, se prestó para dar información de la cadena de suministro y por ende esta norma antisoborno permite establecer unos esquemas de control adecuados para gestionar los procesos antisoborno de la compañía. Por último, la norma ISO 28001, que es la norma de seguridad en la cadena de suministro, está totalmente alineada al operador económico autorizado. ¿Por qué la importancia de esta norma? Porque en el caso de Colombia solamente 4 sectores hoy pueden ser OEA: el importador, el exportador, el agente de aduana y los puertos. Pero no el transportador, no la zona franca, no el agente de carga, no la empresa de envíos urgentes. Entonces, mientras esos no son operador económico autorizado, pues pueden acceder a la norma ISO 28001 para certificarse como una empresa que tiene procesos de seguridad en la cadena de suministro de manera segura. ¿Y todo para qué? Para evitar esto. Entonces, cuando una fotografía de estas está asociada al nombre de su empresa, aparece esta fotografía, 500 kilos de clorhidrato de cocaína con una carga de un producto de una compañía reconocida, pues obviamente esto tiene un tema de multas: $35.000 por cada kilogramo de cocaína. 35.000 por 500, pues son 5 por 3, 15, son 17.5 millones de dólares que vale esa multa. Pero cuando abren este contenedor, en esa bolsa que ustedes ven en la parte inferior, encuentran unos sellos de seguridad que eran los que traía el contenedor puesto. Es decir, los delincuentes, este contenedor salió de Veracruz, llegó a Cartagena. En Cartagena fue contaminado y salía hacia Europa. Pero ¿por qué los delincuentes sabían exactamente qué sellos de seguridad traía el contenedor desde Veracruz? Entonces, necesariamente es porque había información previa de qué sellos traía, qué tipo de sello, qué números, etcétera. Entonces, por eso es importante el poder estar preparados de qué hacer antes, durante y después. Y entonces en el antes analizar cuáles son los escenarios donde puede materializarse el riesgo, los procedimientos que tengo para poder prevenir el riesgo, la trazabilidad que me permita demostrar cuál fue mi actuación y, por supuesto, los registros que garanticen esa trazabilidad, es decir, las evidencias. En el durante, y aquí en la parte de registros es importante tomar una figura que tiene la ley contra el bioterrorismo o el Food Safety Modernization Act, el FISMA, de la FDA en los Estados Unidos, donde dice, mire, para la trazabilidad usted tiene que crear un esquema de registros desde la fuente inmediatamente anterior hasta el receptor inmediatamente posterior. Es decir, un contenedor me lo entregan en un patio de contenedores. ¿Quién lo entrega al patio? ¿Quién lo recibe? El transportista, el transportador. Perfecto. Entonces hay un registro que es un documento, un EIR, un contrato de comodato, es decir, un documento que prueba cómo me entregaron ese contenedor, quién me lo entregó, a qué hora me lo entregó, cómo me lo entregó. Ese transportador luego va a la empresa a cargar y ahí le entrega el contenedor a la empresa.
El transportador se convierte en una fuente inmediatamente anterior, la empresa se convierte en un receptor inmediatamente posterior. Y ahí hay un registro, hay una anotación de ingreso, a qué horas entró, cómo entró, unas fotografías, unos videos, es decir, en cada punto de transferencia de responsabilidad con la carga hay un registro que evidencia qué sucedió. Entonces, se presenta la situación, se presenta la contaminación y entonces tenemos que tener una respuesta y tenemos que preparar esa respuesta. Nos llaman del puerto y nos dicen que el contenedor fue encontrado con XY, entonces tenemos que rápidamente desplazarnos, tenemos que entregar unos registros, tenemos que hacer unas comunicaciones, es decir, actuar conforme a ese procedimiento que teníamos establecido. Y después de ese proceso, pues hacer un proceso de acción correctiva, hacer un proceso de actualización de procedimientos, dónde fallamos, qué fue lo que falló, o si al contrario todo funcionó bien, pudimos identificar dónde fue, cómo fue y particularmente quién fue el responsable y con base en ellos desarrollar un proceso de comunicaciones. Esto, por supuesto, va a permitir que su carga no sea retenida, que no se vea involucrado en un proceso penal, que la carga pueda seguir, retiren los materiales ilícitos que están dentro de la carga o acompañando la carga, su carga pueda seguir porque la autoridad con los registros que usted entregó puede demostrar que no tuvo responsabilidad, que fue una víctima, todo demostrado dentro de la debida diligencia y usted pueda seguir con su carga sin ningún problema, pudiendo cumplir con la misión de la logística. Esta fotografía que ustedes ven allí en la imagen es el cruce de frontera de México con Estados Unidos. Este es el punto de control de salida de la ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde hay un carril exclusivo al lado derecho. Ustedes ven esos tractores verdes, son fabricados en la planta de Saltillo, en Coahuila, en el norte de México. Y esta compañía, por la confiabilidad que tiene eh, derivada de sus procesos de seguridad con las autoridades, le permite seguir por un carril exclusivo. Son más o menos 700 camiones a la semana que son despachados desde 9 plantas al interior de la República, algunas en Monterrey, Santa Catarina, Saltillo, Torreón, etcétera, y van a pasar por este control de aduana de México. En menos de 14 minutos pasan por este lugar y pasan el control fronterizo de la aduana americana en idéntica forma. ¿Cómo? El transportador lleva un dispositivo electrónico en el vidrio que le va a permitir a la autoridad leer esa información de ese camión que viene asociada al pedimento, a la declaración de exportación, llamémosla así, donde aparecen que lleva 3 tractores de tales referencias. Y entonces en la caseta el funcionario está viendo una pantalla y le aparece en su imagen que esta es la carga que lleva, simplemente mira y la carga sigue derecho. Cuando va a llegar a Estados Unidos, ahí a 400 metros, pasa por un control similar donde igual le va a leer el dispositivo, va a identificar quién es el chofer del camión, qué camión es, qué carga lleva y que puede seguir derecho y no para. Entonces, ese proceso se ha logrado con base en la confianza, se ha logrado con base en la demostración de controles existentes. ¿Y qué le significa a esta compañía? Que puede hacer un despacho desde su planta en Monterrey y llegar a Georgia, a una de sus plantas, o a Moline en Ohio, en cuestión de 14 horas, 16 horas. Entonces, la competitividad, la eficiencia de su cadena va a permitir que realmente sea una logística competitiva. Cuando va a cruzar a Estados Unidos, entonces cruza por ese carril que ustedes ven en la fotografía, que se llama carril FAST, y ese carril FAST, precisamente el FAST es de rapidez, pero su traducción es Free and Security Trade. Eh, un carril libre, rápido, seguro de comercio.
¿Por qué está desocupado el carril? Porque ya cruzaron, mientras que los demás están haciendo fila. Entonces, un transportador con quien quiere llevar mercancías, pues quiere llevar mercancías con empresas que estén certificadas porque no les va a tocar hacer fila y va a poder cruzar más rápidamente y va a poder hacer más viajes ese transportista que los que están en la fila allí como carga regular. Y eso finalmente va a marcar la agilización de la cadena de suministro. Por eso es importante que la logística segura se va a traducir en una logística eficiente y competitiva en términos de reducción de tiempos y en términos de reducción de costos, y ganan todos. Gana el vendedor, gana el comprador, ganan los prestadores de servicio por tener procesos mucho más ágiles. Muy bien, no quiero aburrirlos con más conceptos y por ser respetuoso también con el tiempo que gentilmente me han dispensado para esta conversación. No sé si ya dejé de compartir la imagen. Sí, Carlos, no, realmente muchísima información pertinente, clave de cómo se mueve, digamos, esta industria o digamos, esta parte de la cadena tan fundamental para la competitividad de una región, de un continente, de un país. Y es bien interesante, por ejemplo, Carlos, ya que tienes como ese manejo estadístico, hay algunas cifras, digamos, porcentualmente de, digamos, compañías que estén utilizando ese tipo de logística segura. En Colombia, ¿cómo estamos, por ejemplo, o en Latinoamérica? Eh, Muy buena pregunta, Juan Carlos. Eh, Uno de los elementos que tiene el operador económico autorizado es que las aduanas tienen que realizar unas evaluaciones de rendimiento de la figura. Tal vez Paraguay lo tiene en línea de qué porcentaje de su carga es inspeccionada de los operadores económicos autorizados. Brasil también lo tiene. Y el porcentaje no es tan más alto del 2% de la carga de los operadores económicos autorizados. Seguramente habría que hacer un análisis y estamos haciendo un estudio. De hecho, en la maestría que actualmente estoy desarrollando, mi trabajo de grado va a ser el de medir el impacto de lo que significan estas certificaciones para el terminal marítimo de Buenaventura y cómo a través de certificaciones como el OEA o la ISO 28000 se logra generar una reducción de costos. Pero para colocarte un ejemplo en términos prácticos, el costo de una inspección antinarcóticos está cercano al 1.500.000, 1.800.000 para un contenedor de carga seca. Y si mi nivel de inspección es el 10% y yo exporto 100 contenedores, pues simplemente yo lo que hago es multiplicar el número de contenedores por los 2 millones o el 1.800.000 pesos, y de esa manera veo cuál es el ahorro que tengo. Pero además no tengo que constituir una póliza para garantizar el pago de los tributos aduaneros para la importación, y esa póliza me costaba 50, 60 millones de pesos. Pero además ya no tengo la avería en mi carga que tenía, que hacía que me devolvieran el 0.5% de los despachos que hacía. Entonces, hoy día es muy fácil tangibilizar, en el caso de Colombia, cuánto es el impacto de esta figura del operador económico autorizado. Entonces, digamos que es mucho más fácil hacerlo. En el caso de México, el tema se vuelve mucho más crítico porque el solo hecho de parar la carga en la frontera hace que el proceso productivo en planta se pare. Coloco un ejemplo sencillo. La planta de Kia, que queda en el municipio de Pesquería, en Monterrey, fabrica 1.200 carros al día. De esos 1.200 carros, el 85% va para los Estados Unidos. Entonces, imagínate cerca de 900 carros que van diariamente hacia los Estados Unidos, que van en tren, 6 carros por vagón,
y resulta que se para la carga en la frontera. Al parar la carga en la frontera, no pueden despachar desde la planta que está a 2 horas de la frontera, no pueden despachar. Pero Kia no tiene capacidad para el almacenamiento de producto terminado. Es decir, si todos los días despacha y un día para sus operaciones de despacho, para la planta. Y si para la planta, mande a sus empleados a la casa. 10.000 empleados, que es todo el circuito de ese centro de producción que tiene Kia y Hyundai allí en Pesquería, se va a paralizar. O sea, de ese tamaño es la importancia de estas normas de seguridad para las empresas. Si no estuvieran certificados, su carga no va a poder cruzar oportunamente. Y no solamente es de cruzar de manera eficiente, sino que me paraliza mi proceso productivo. En John Deere nosotros trabajamos con ellos 700 vehículos a la semana. Si se para en frontera, pues definitivamente nos para las plantas y hay que mandar la gente a su casa. Entonces, la seguridad en estos casos con empresas que tienen movimientos de carga tan importantes, pues termina siendo un elemento fundamental y un elemento no negociable para los proveedores, para los asociados de negocio, porque de una u otra forma van a que sus procesos logísticos no se puedan desarrollar. Hola, ¿nos ¿me escuchas? ¿Sí? Nos queda, Perfectamente. mira, nos quedamos nuevamente, hubo un corte de energía, es que hay unos cortes en el sector por donde está la universidad, Ah, se nos, caramba. se nos fue la energía. Bueno, igualmente respetando el tiempo, pues no sé si alguien de los asistentes tenga una pregunta ya para cerrar nuestra intervención. Sí, aquí desde el celular. Puede levantar la mano o abrir su micrófono. Creo que no hay preguntas, Juan Carlos. No sé si así Juan Carlos está conectado. Bueno, si no hay preguntas, pues quiero agradecerles el tiempo que me brindaron la noche de hoy. Yo no veo preguntas aquí en el chat, ni manos levantadas, así que gracias por la información. Buenas noches, gracias, muy clara la información, etcétera. Bueno, Juan Carlos, entonces nuevamente mil gracias. No sé si estás conectado, porque entiendo que están teniendo problemas con la energía. Gracias, Xiomara. Carlos, muchas gracias por el saludo. Bueno, entonces, una feliz noche para todos. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Juan No, Carlos. Muchas Felipe, gracias, excelente, mucha información y pues estar en contacto si alguna duda, inquietud. bueno, muchas gracias, Xiomara. Igualmente para Carlos, que descanses, Carlos. Sé que estás en un evento con una agenda bien apretada. Sí, Desplazaste la agenda social del evento por atendernos. O sea, esa es una muestra, esto era más importante. ¿no? Una muestra de tu compromiso también con la enseñanza, con el aprendizaje, también igual. Sabemos que hay muchísimos Así espacios. es. Te agradezco mm, desde parte de la universidad, de nuestro programa y bueno, que tengas una feliz noche y un feliz regreso a Colombia. Que te vaya muy bien y muchas gracias Muchas a todos. gracias. Muy Muchas gracias, amables. Gracias. Hasta Carlos. luego. Hasta luego. Muy valiosa toda tu información. Gracias, Luis Fernando. Cordial saludo para todos.